Durante siglos, existió un libro antiguo que circuló entre comunidades judías y cristianas sin levantar sospechas. No era un texto marginal. No era un manuscrito aislado. Era leído, copiado y respetado. Un libro atribuido a un personaje apenas mencionado en la Biblia. Un hombre del que solo se dice una cosa: que no murió. Su nombre era Enoc. El texto que lleva su nombre no apareció en la Edad Moderna. No fue un descubrimiento tardío. Durante siglos, formó parte del pensamiento religioso antiguo. Fue citado por autores judíos, referenciado por los primeros cristianos y copiado en distintas lenguas. Durante mucho tiempo, nadie dudó de su legitimidad. Lo inquietante no es que el libro de Enoc exista. Lo inquietante es que hoy no forme parte de la Biblia. Porque no se perdió. No fue destruido. Fue excluido. Y eso plantea una pregunta incómoda desde el inicio. ¿Cómo puede un libro conocido, citado y respetado acabar fuera del canon sagrado? Para entenderlo, primero hay que mirar dentro del texto. Y lo que contiene fue exactamente lo que lo convirtió en un problema. Para entender por qué el libro de Enoc fue eliminado, primero hay que entender qué clase de texto es realmente. Y aquí aparece el primer problema. El llamado libro de Enoc no es un solo libro. Es una recopilación de textos distintos, escritos en momentos diferentes, por autores distintos y unidos siglos después bajo un mismo nombre. No existe un manuscrito original. No existe una versión única. Lo que existe es una tradición textual fragmentada. Los estudios modernos sitúan el origen de estos textos entre los siglos III y antes de nuestra era. Es decir, varios siglos antes del cristianismo. Las partes más antiguas del libro de Enoc no nacen en un contexto cristiano, sino judío. Circularon entre comunidades judías apocalípticas obsesionadas con el fin de los tiempos, el origen del mal y la estructura oculta del universo. Durante mucho tiempo, estos textos no fueron considerados extraños. Formaban parte del pensamiento religioso de la época. Se copiaban, se comentaban, se transmitían. Prueba de ello es su presencia en Qumrán. Entre los manuscritos del Mar Muerto se encontraron fragmentos del libro de Enoc escritos en arameo. Eso significa algo muy concreto. El texto no era marginal, no era desconocido, no era clandestino. Era leído por comunidades que hoy consideramos parte del judaísmo antiguo legítimo. Con el paso del tiempo, el texto fue traducido. Primero al griego, después a otras lenguas. Pero aquí ocurre algo extraño. Las versiones griegas desaparecen casi por completo. Los originales arameos se pierden. Y solo una tradición conserva el texto completo. La etíope, la versión que ha llegado hasta nosotros, prácticamente íntegra, está escrita en Ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía. Eso convierte al libro de Enoc en una anomalía textual, un texto antiguo, citado por autores judíos y cristianos, conservado fuera del eje romano, europeo, pero la rareza no termina ahí. El libro de Enoc tiene una estructura interna extremadamente compleja. Está dividido en varias secciones bien diferenciadas. El llamado libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños. Cada una de estas partes tiene un tono distinto, un enfoque distinto y, probablemente, un origen distinto. No parece el trabajo de un solo autor. Parece el resultado de una tradición acumulativa. Y la epístola de Enoc. Esto ya suponía un problema serio,
para cualquier intento de canonización. Porque el canon exige estabilidad. Autoría clara. Texto cerrado. Enoc no ofrece nada de eso. Además, el libro no se limita a reflexiones morales. Está obsesionado con el tiempo, con los ciclos cósmicos, con calendarios precisos, con movimientos astronómicos. Dedica capítulos enteros a describir cómo funciona el cielo. No como metáfora, como sistema. Todo está numerado. Todo está medido. Todo sigue reglas. Para las comunidades antiguas, esto tenía sentido. Para una religión que más tarde buscaría simplificar su mensaje, esto era un problema. El libro de Enoc no es confuso por accidente, es complejo por diseño. Y esa complejidad fue una de las razones principales por las que no pudo sobrevivir intacto dentro de una doctrina unificada. Pero el problema más grave no fue su forma, fue su contenido. Y eso es lo que lo convirtió en un texto peligroso. El verdadero problema del libro de Enoc no fue su antigüedad, ni su autoría incierta, ni siquiera su complejidad. El problema fue lo que decía, porque Enoc no presenta el mal como una abstracción, no lo define como una simple consecuencia del pecado humano. Lo atribuye a una intervención externa. Según el texto, el origen del caos no está solo en la humanidad, está en una transgresión cometida por seres celestiales, ángeles, que desobedecen, que cruzan un límite, que descienden a la tierra sin autorización. Estos seres, conocidos como los vigilantes, no solo observan a los humanos, interactúan con ellos, enseñan conocimientos que, según el texto, no estaban destinados a ser revelados. El libro de Enoc enumera esos conocimientos con precisión. Cómo trabajar los metales, cómo fabricar armas, cómo leer los movimientos del cielo, cómo manipular la materia, cómo alterar el cuerpo humano. El conocimiento no aparece como algo neutro, aparece como un detonante, un catalizador de violencia, dominación y desequilibrio. El texto describe cómo este saber provoca guerras, explotación y una ruptura irreversible del orden natural. No es un castigo simbólico, es una consecuencia directa. De esa unión entre los vigilantes y los humanos nacen los llamados gigantes. Seres que no pertenecen a ningún orden establecido, ni celestiales, ni humanos. Estas criaturas consumen recursos, devoran todo a su paso y empujan al mundo hacia el colapso. El diluvio, según Enoc, no es un castigo arbitrario, es una medida de contención. Aquí aparece el choque frontal con la doctrina posterior, porque Enoc introduce una idea peligrosa, que la humanidad no fue la única responsable del mal, que hubo una transmisión de conocimiento que alteró el equilibrio del mundo, y que ese conocimiento vino de arriba. Además, el libro de Enoc describe el cielo como una estructura organizada, no como un concepto abstracto. Habla de niveles, de funciones, de jerarquías, ángeles, con nombres propios, tareas específicas, castigos definidos con exactitud. No hay ambigüedad, todo está arreglado. El juicio tampoco es inmediato. Los vigilantes no son destruidos, son encarcelados, suspendidos en espera de un juicio final que aún no ha llegado. El tiempo, en Enoc, no es lineal. Está dividido en eras, en ciclos, en periodos calculados. Todo tiene duración.
Todo tiene límite. Este nivel de detalle era profundamente incómodo, porque dejaba poco espacio a la interpretación, y aún menos al control institucional. El libro de Enoch no se comporta como un mito, se comporta como un informe. Como si alguien estuviera describiendo cómo funciona realmente el mundo detrás de la apariencia religiosa, y eso lo convertía en un texto imposible de domesticar. Con el paso de los siglos, el cristianismo dejó de ser un conjunto de comunidades dispersas y comenzó a transformarse en una institución. Una institución necesita algo fundamental: unidad, un mensaje claro, un marco doctrinal estable, textos que no admitan interpretaciones peligrosas. En ese contexto, el libro de Enoch se convirtió en un problema imposible de ignorar. No era fácil de explicar, no era fácil de resumir y, sobre todo, no era fácil de controlar. Su origen fragmentado, su estructura compleja y su visión del mal chocaban con la necesidad de simplicidad doctrinal. A medida que se formaba el canon, ciertos textos comenzaron a quedar fuera. No todos fueron rechazados de inmediato. Algunos simplemente dejaron de copiarse, de leerse, de enseñarse. El libro de Enoch fue uno de ellos. No desapareció de golpe. Se fue diluyendo, hasta quedar fuera de la tradición dominante. Y sin embargo, no todas las comunidades lo abandonaron. En Etiopía, el libro de Enoch fue conservado como escritura sagrada, copiado, traducido, preservado durante siglos. Gracias a esa tradición, el texto sobrevivió. No en Europa, no en Roma, sino fuera del centro de poder que decidió qué libros debían perdurar. Hoy, el libro de Enoch sigue planteando una pregunta incómoda. Si este texto fue leído, citado y respetado durante siglos, ¿por qué dejó de ser aceptable? ¿Fue eliminado porque era falso? ¿O porque decía demasiado? Porque el libro de Enoch no encaja con una religión simple, encaja con una historia mucho más compleja de lo que solemos aceptar. Y este no fue el único texto que desapareció.